Qué bendición poder estar con ustedes, hermanos, en este sábado y poder compartir una reflexión que veníamos teniendo hace 15 días atrás sobre el perdón. Y poder darme la oportunidad de encontrarme otra vez con ustedes en aquello que nosotros nombramos desde aquí, desde Monticello, el sentido de mi vida. Y es encontrarle ese sentido a mi existencia, que es única e irrepetible ante los ojos de Dios y tengo que reconocerlo ante los ojos de los demás. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque sea quien sea, las personas que nos están viendo a través de las redes sociales de Monticello, usted y yo somos personas únicas. ¿Eso qué significa? Eso significa que Dios lo hizo a usted como me hizo a mí de una manera especial. Cada uno de nosotros, hermanos, cada ser humano, cada persona es diferente, tiene expectativas diferentes, sueños diferentes, maneras de ver el mundo diferentes, maneras de encontrarse con Dios distintas, una historia de vida diferente, unas marcadas por unas cosas, otros marcadas por otras cosas. Hay seres humanos que no necesitan hacer procesos de ninguna especie, porque han logrado a través de la existencia darse cuenta que cuando miran hacia atrás y ven el retrovisor de la vida, se dan cuenta que cualquier cantidad de experiencias, sean buenas o no tan buenas, los han llevado a ser mejores seres humanos. Hay otros seres humanos que a través de su propia historia todavía están marcadas por las heridas que han pasado en la vida. Cuando nosotros tocamos el tema del perdón, nosotros tocamos el tema abierto, es decir, cada persona que nos está viendo a través de nuestras redes sociales puede asumir algunos elementos o alguno instrumental que se da a través del Espíritu Santo y saber si me puede servir a mí o no, o si lo necesito a mí o no, porque de alguna manera esto no es para una persona en especial, eso es para todos. Y hay personas, seres humanos, que uno va conociendo como sacerdote en el camino de la existencia y han hecho procesos de sanación, procesos del perdón de una manera mucho más fácil. Hay otros seres humanos que hacen procesos de sanación y todavía no han sido capaces de hacer. Yo quiero hablarles de esto y para hacer esto quiero empezar con una introducción, además de la que acabé de hacer, una introducción sobre algo que es importante para que empecemos a darnos cuenta que sea cual sea la herida o las heridas que hay en el corazón, uno de los grandes obstáculos que se presentan para que el corazón realmente se sane es aquello que hace uno cuando verbaliza las heridas del corazón y a quién las verbaliza. Cuando el corazón habla, hermanos, cuando el corazón habla o cuando las heridas del corazón habla, uno cuenta la historia de lo que pasó. El problema es que si uno cuenta esa historia, hermanos, donde se encuentran personas que antes de quitarle un poco más la tragedia o de quitarle un poco más la herida de lo que significa el dolor, lo alimentan más. Cuando esa herida vuelve otra vez al corazón de la persona que la está contando, ya es una herida que se ha abierto porque hay personas que sin necesidad o que sin querer o simplemente por tratar de ayudarle a alguien, lo único que hace es alimentar más esa herida. Alimentar más significa que puede poner más elementos sobre esta herida y es ahí donde esa persona que tiene una herida en el corazón no se va a sanar. Porque cuando abrió su corazón tratando de sanar una herida, cuando lo volvió a meter la herida, después de cortar la herida, resulta que el dolor del corazón es mucho más amplio. Por eso, una de las cosas que uno le pide a todo ser humano es que cuando vaya a abrir su corazón a alguien para contar las cosas que le ha pasado, que sea una persona que le pueda ayudar y orientar. Somos nosotros los sacerdotes, hay personas muy espirituales, hay personas muy orientadoras, hay personas que nos pueden ayudar a través de las ciencias sociales, hay seres humanos que nos pueden ayudar sin que participar de ese dolor, ayudarle a descargar el contenido y el dolor que hay en esa herida a través de ubicar a la persona realmente en la situación que está viviendo. Por eso este es uno de los grandes momentos de la existencia, y es aprender a abrir nuestro corazón a alguien que nos va a ayudar a sanarnos, no alguien que nos va a ayudar a seguir lastimando la herida, alimentando con más odio y con más dolor las cosas que nos han pasado en la vida. Entonces, cuando esto estamos así, ya vamos viendo que la única manera
de uno empezar a sanar su corazón es cuando uno logra verbalizar las cosas y los verbaliza frente a personas que nos están ayudando, nos pueden ayudar a ubicar realmente el dolor, a ubicar realmente la situación, a ubicar realmente la responsabilidad o simplemente escuchar. Porque cada vez que uno desahoga la pena sin que lo alimenten más, el corazón se va recuperando lentamente. Además, una de las preguntas, el segundo impedimento que se nos presenta a nosotros en este camino de sanación, es la pregunta que uno hace en el camino de la vida y es esta. Oiga, si uno amó y uno lo entregó todo, o uno creyó en algo o en alguien y lo entregó de corazón y le entregó toda la existencia, uno jamás espera que le devuelvan el corazón lastimado. Eso es real. Una de las cosas que uno se pregunta muchas veces es, oiga, ¿qué hice de mal? Porque lo único que hice fue entregar, confiar, creer. Es más, yo conozco personas que seguramente me están viendo a través de las redes sociales en esta mañana del sábado y están pensando que le abrieron el corazón a algo o a alguien que parecía una bendición de Dios para tu vida. Es decir, un ser humano que uno le abre el corazón o un proyecto que uno involucra su corazón y uno piensa que eso no lo va a lastimar jamás porque viene de Dios. Yo conozco personas, yo aquí en Monticello y en mi camino como sacerdote, que vienen y le dicen, padre, pero parecía una bendición, padre, parecía lo mejor, parecía traído o traída del cielo, parecía el regalito que toda la vida le he pedido a Dios. Y mire lo que pasó, mire lo que sucedió, qué es lo que pasa realmente. ¿Por qué uno cuando ama no necesita salir lastimado? Y hay personas que cuando aman salen lastimadas y es ahí donde se surge una pregunta y es, oiga, ¿no deberíamos amar para que no saliéramos lastimados? No deberíamos comprometer nuestro corazón para que no saliéramos lastimados. Deberíamos ser duros, deberíamos tener el corazón duro, no deberíamos abrir el corazón a nadie, deberíamos manejar nuestra vida más como una relación de un juego de ajedrez, pero jamás, de los jamases, abrir el corazón a alguien, porque cada vez que uno le abre el corazón a alguien, termina lastimado. Parece que se fuera una ley de la vida, hermanos, y de verdad pasa, y de verdad sucede. Porque una de las cosas que uno a veces piensa, y la gente nos lo comenta a través de las redes sociales, es que si uno se hubiera portado mal y alguien hubiera dañado el corazón, uno dice, bueno, al final, aunque no es sano y aunque nunca sería evangélico, una de las cosas que le pregunta a uno es, bueno, y entonces la idea es portémonos mal para que nunca nos dañe el corazón y no tengamos que perdonar. La palabra de Dios de esta semana, creo que fue la del jueves o la del viernes, dice la palabra de Dios que le dice el Señor a Pedro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y el Señor le dice 70 veces 7. Eso quiere decir siempre tenemos que perdonar. Una de las características propias del ser humano cuando empieza a encontrarse con un amor mayor que es capaz de sanar las heridas del corazón, que ese amor de Dios, ese amor mayor es el amor de Dios, que es la suma de cualquier cantidad de amores o mayor que cualquier cantidad de amores. Es ahí donde uno se da cuenta que el amor de Dios es el que entra en el corazón, no solamente a través de la verbalización, sino a través de dejar entrar a Dios en el corazón y dejar que Dios sane esas heridas que hay profundas en el alma, esas heridas causadas inclusive por la capacidad de amar. Y es ahí donde uno le pide al Señor que lo acompañe en este camino de la vida, porque si de alguna manera estamos abriendo el corazón, pidiéndole a Dios que nuestro corazón se sane, para que el corazón suyo y el corazón mío se sanen realmente de cualquier herida que hay acá, necesitamos fundamentalmente una experiencia del amor mayor de Dios que sea capaz de sanar el corazón. Cuenta la historia, que es una historia real y verídica, de un muchacho que fue muy lastimado cuando era adolescente y cuando fue un poco más mayor, fue un hombre muy agresivo, muy violento, un hombre que le tenían mucho respeto y mucho miedo. Y este hombre se alegraba mucho por la actitud de agresividad y había sido marcado por cualquier cantidad de cosas en el pasado, cosas que lo volcaron a ser una persona total y absolutamente violenta y agresiva. Tanto es así que nunca podía tener una relación con alguien porque las personas que se le acercaban terminaban lastimadas. Cuando esa persona empezó por alguna razón de la vida de eso que Dios le coquetea a uno y Dios llama a todos los seres humanos
y él no deja de perder a ninguno de los hijos. Algún día este hombre, bastante alejado de la iglesia, total y absolutamente alejado de Dios, porque no quería saber nada de Dios, porque cuando estaba siendo lastimado, le preguntaba a Dios y le gritaba a Dios que lo ayudara para que no saliera lastimado y seguía lastimándolo. Cuando él llegó alguna vez, por alguna razón de estos caminos que Dios pone en la existencia, él llegó y tuvo la oportunidad de hablar con un sacerdote, y la primera pregunta que le hizo al sacerdote fue: oiga, padre, pero si yo cuando estaba siendo lastimado y cuando estaba siendo agredido cuando era niño y joven y preadolescente le pedí a Dios que me lo permitiera, que no lo permitiera vivir, ¿dónde estaba Dios en ese momento? ¿Dónde estaba Dios cuando te diste cuenta que te estaban engañando en una infidelidad? ¿Dónde estaba Dios cuando te diste cuenta que montaste una relación en una mentira? ¿Dónde estaba Dios cuando le rogaste, le gritaste, le dijiste que te ayudara en una relación, un proyecto de amor, un proyecto laboral, en un proyecto de amistad, y terminando lastimándote, jugando con tus sentimientos, valiéndote de lo que sabes? ¿Dónde estaba Dios cuando rezaste y rezaste y rezaste y rezaste para que no te fuera a pasar lo que te pasó? Y a veces uno se ponía de pensar, bueno, ¿y dónde estaba él? ¿Qué es lo que pasó con Dios? Y crea lo que el padre le contestó muy sabiamente, que creo que la respuesta a este interrogante: Dios estaba sufriendo contigo cuando te estaban lastimando allá en el momento. Dios estaba contigo cuando te estaban siendo infiel, cuando te estaban mintiendo, cuando mataron a alguno de tu familia, cuando jugaron con tus sentimientos, cuando jugaron con tu cabeza, con lo que sabes. Dios estaba sufriendo por ti en ese momento, porque eso es lo más hermoso del amor, hermanos. Si uno entuviera el amor, no es que Dios sea el espectador y nos vea a nosotros sufrir y está esperando que suframos para que nos lancemos en sus manos. Esa teología no es real, hermanos. Esa teología donde Dios a uno le da la libertad y espera que uno utilice la libertad y se equivoque para volver a sus manos, esa teología no es Dios. Así no es Dios. No es la teología de Dios que le regala a usted una bicicleta, se esconde y uno monta la bicicleta, que se llama libertad, y a escondidas él lo empuja de la bicicleta, uno cae de la bicicleta y él está esperando que cuando uno se caiga de la bicicleta vaya corriendo a buscarlo a él, a pedirle que le ayude. No, ese Dios no existe, hermanos. Y si usted tiene esa mentalidad de un Dios que cada vez que yo me equivoque está esperando que yo vaya a su presencia, es un Dios que también sufre con mis sufrimientos, es un Dios que también le ha dolido mi dolor, es un Dios que también siente mi pecado, es un Dios que está dentro de mí y sabe cuáles son mis luchas, y Él lucha conmigo, y Él trabaja conmigo, y Él lucha conmigo, y Él sana conmigo, y también le ha dolido las cosas que nosotros hemos hecho en la vida. Esa sí es la realidad del amor, hermanos. La realidad del amor no es un Dios esperando, sentado en su trono blanco, esperando a que usted se equivoque, para que cuando volvamos a Él nos mande la factura de cobro, sabiendo que como nos alejamos de Él, entonces tenga para que lleve y para que sepa qué significa alejarse de Dios. No, hermanos, porque es más, yo no puedo tener conciencia hoy de la presencia de Dios sí o sí, y tengo la presencia de Dios. Yo puedo estar hoy total y absolutamente pensando que Dios no está conmigo, y es imposible que Dios me abandone. Imagínense la belleza de Dios. A veces nos pensamos, y hay una teología que sigue marcando mucho la existencia, y es que cuando yo me equivoco, Él se separa de mí, hermanos. Jamás lo hace. Jamás me deja. Él es mi papá, Él es mi amigo, Él es mi amante, y uno no deja, hermanos, al caído, uno no le pega al caído. Dios sigue estando con cada ser humano en cada momento de la existencia, en cada situación de la existencia. Por eso, cuando a usted le está doliendo el corazón, le está doliendo el corazón a Él. Cuando a mí me está doliendo el corazón, le está doliendo el corazón a Él. Porque lentamente el amor iguala al amante con el amado. ¿Se acuerda lo que dice la Santa Madre Teresa de Jesús? Eso significa que cada vez que yo tengo dudas, Él las tiene por mí. Cada vez que yo tengo dolores, Él lo tiene por mí. Y cada vez que yo le pido a Él, que le está doliendo lo que me está doliendo, que me sane, es ahí donde Él sana mis dolores en el corazón de Él. Cuando yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad?
¿Tú crees que Dios está frente a mí, sentado en su trono blanco, y yo estoy postrado diciéndole, Señor, quiero saber tu voluntad? Él está conmigo y Él también quiere que yo le pregunte, y Él mira aclarando, porque mis dudas son sus dudas, mis miedos son mis miedos, mi pecado es su pecado, porque, dice San Pablo, bajó de toda la condición a meterse en la condición del ser humano. Por eso cada vez que yo le pido a Dios que me ayude, Él me ayuda, hermanos. Cada vez que yo le pido que me sane, Él me sana, porque mi dolor es su dolor. Cada vez que a mí me estaban lastimando, lo estaban lastimando a Él. Cada vez que le estaban mintiendo, le estaban mintiendo a Él. Cada vez que me estaban lastimando, lo estaban lastimando a Él. Por eso cada vez que yo trate de sanar una herida del corazón, la primera oración que yo tengo que hacer es, Señor, esta herida que tengo aquí, acá adentro, que es producto de una traición, de la muerte de un ser querido, del asesinato de alguien o de la mentira de alguien, es el mismo dolor que tú sientes en tu corazón. Ayúdame a sanarme en cuanto que tú sanes la misma herida en tu corazón, que es la misma herida que me ha causado a mí. Ahí aprendemos en este hermoso camino de fe que de alguna manera cada vez que caminamos en el camino de Dios no estamos solos, hermanos. Uno no tiene su corazón. Mire, lo lindo de estar en el camino de fe es que mi corazón ya le pertenece a Él, es decir, que ya Él tiene la posibilidad de llenar mi corazón, y mis dolores son sus dolores y mi sanación es su sanación, y si Él es el que me sana, más rápido me va a sanar si tan solo yo empiezo a pedirle al que tiene mis dolores, al que tiene mis angustias y al que tiene mis tristezas y al que tiene mi dolor, que me ayude a sanar, y que esa sanación consista no en que me olvide de lo que he pasado, porque eso no existe, hermanos, sino que podamos con Él recordar las cosas que nos ha pasado en la existencia. Y ahí es donde yo quiero pedirle el favor a todos ustedes. Hay muchas dinámicas, hermanos, de sanación interior. Ya con este preámbulo, sabiendo que mi dolor es su dolor, permítame una dinámica que a mí me sirve mucho y que es una dinámica que siento que es sana y válida para muchas personas. Lo primero que quiero decirle más bien es que para llegar a hacer esa dinámica de sanación interior, uno tiene que empezar a orar, a estar con el Señor, a sacar el tiempo para estar con Él, a rezar el rosario a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno empieza a orar, ya uno sabe y va tomando conciencia que es Dios el que va teniendo en sus manos mi corazón. Entonces yo ya voy a hacer esto no a través del desahogo de mis dolores ante personas que por no quererlo hacer, lo hacen, y es alimentar más el dolor en mi corazón. Ya no me desahogo en lugares donde me voy a lastimar más o me voy a ensuciar más o simplemente me quiero desquitar, entonces termino lastimando a personas que no tienen nada que ver con esto. No, hermanos, porque una de las cosas más hermosas de la vida es que Dios va cambiando mi rabia en paz. Dios va cambiando mi dolor y mi sed de venganza en tranquilidad. Por eso estamos ante su presencia. Y lo segundo que uno hace, hermanos, escúcheme que lo voy a poner más o menos en la metodología de Dios. Lo segundo que uno hace es que uno empieza a escribir. A mí me ha servido mucho, y las personas que han llegado un poco al camino de fe, es ahí donde uno pone a hacer las cosas. Uno en la escritura va encontrando las cosas que de alguna manera nadie le va a decir, porque se lo está diciendo a Dios. Y la manera como uno empieza la escritura, la introducción de la escritura, cuando uno empieza a hacer uno empieza a escribir diciéndole, querido Dios, o la oración que le salga en el corazón, estimado Jesús, hoy quiero aprender con tu ayuda, aprender a perdonar. Y le pongo el nombre, ahí está. Mire, aprender a escribir, porque la escritura es volver consciente todo lo que está en el inconsciente. Palabras más, palabras menos, es traer al presente todo lo que me ha hecho en el pasado. Cuando yo empiezo a escribir, yo empiezo a dejar en la oración que estoy haciendo el dolor y el daño que me han hecho en el corazón. Yo lo recomiendo porque de alguna manera uno puede escribir. ¿Qué es lo que uno escriba? Lo que el corazón le diga, la rabia que tiene, el dolor que tiene, la situación que ha vivido, el dolor que lo ha agotado, todo lo que sea. Pero uno lo escribe, no solamente lo escribe pidiéndole al Señor que lo sane, sino que también lo escribe lo suficientemente puntual. Porque una de las cosas más hermosas es bajar a las capas más profundas del corazón, donde está el dolor. Y es ahí donde uno puede llegar con el Espíritu Santo y la gracia de la Santísima Virgen María
a escribir el dolor. Entonces uno empieza, estimado Señor, tal día, a tal hora, vestido, vestida de esta manera, me di cuenta de esto, de esto, de eso. Uno empieza a escribir y 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 a desahogar y a desahogar y a desahogar. ¿Cuánto tiempo quiera? Porque se lo está escribiendo al que nunca se cansa de escucharnos, que es Dios. Y a la medida que uno va escribiendo, uno sí se va dando cuenta que vienen los recuerdos dolorosos, escríbalos. Usted está en dinámica de oración, haga un altarcito en su casa, prenda una velita, ponga la Biblia, la imagen de la Virgen del Carmen, ponga el librito, empiece a escribir, saque el tiempo. Ahorita que estamos en aislamiento, cierre, diga, voy a hacer un trabajo, empiece a escribir, háblele al Señor, cuente lo que hay en su corazón, dígale todo lo que le pasa en su ser. Y lentamente el corazón va sacando un poco de cosas inclusive que se le ha olvidado. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que necesite. El tiempo que usted necesite. Es más, no revise lo que escribió, escriba. Escriba que el corazón se desahoga y usted está escribiendo. Puede parar, puede volver a hacerlo. El tiempo que se necesite. Y después de escribir todo, hermanos, que esa es la parte más bella del asunto, es ahí donde podemos hacer dos cosas. Ahorita que estamos en aislamiento, le va a tocar hacerlo en su casa, pero en el momento en que ya podamos vernos, podamos hablar con algún sacerdote o con algún orientador, vaya, llévele el escritico para que podamos hacer una oración de sanación interior desde ahí. Pero como estamos solos, el que hace la oración, pues de todas maneras el que sana es Dios, entonces no pasa nada. Y es ahí donde uno empieza a orar todo lo que he escrito. ¿Qué es orar? Uno empieza a hacer, cuando usted está escribiendo o yo estoy escribiendo, nunca nos acordamos qué es. Pero yo le voy a decir al Señor, Señor, entra en este momento de mi vida. Entra cuando esta situación puntual, en este día, esta hora, que yo estaba en este momento con esta manera de vestirme, que estaba comiendo esto, que estaba haciendo esto, me di cuenta y empiezo a orar, a orar, a orar, a decirle, Señor, tú estabas conmigo en ese momento. Y uno va sintiendo ese abrazo de papá. ¿Se acuerda lo que le decía ahorita? Lo que le decía ahorita antecitos, que es que mi dolor es su dolor. O sea, Él sabe lo que me ha pasado. Cada vez que yo le hablo a Él y le comento y le digo y le hablo y le comento en oración y le digo a la Santísima Virgen que me abrace, Él va recibiendo esto, hermanos. Y cada momentico que uno va desahogando sus penas, uno va sintiendo esa paz que va sintiendo cuando uno está ante la presencia de Dios. Solamente, mire, los recuerdos van saliendo porque el Espíritu Santo los va sacando. Los recuerdos van saliendo porque el Espíritu Santo le va sacando a uno las cosas. Cosas que le han dolido, cosas que recordar duelen, otras cosas que trató de olvidarse para que no le dolieran. Y es ahí donde uno escribe y escribe y escribe. ¿Cuánto tiempo escribo, Padre? No sé, el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario, y después hacemos una oración, el tiempo que sea necesario. Después de estas dos cosas, déjemelo ahí. Después de que pasemos el aislamiento, nos encontramos aquí en Monticello. Los que puedan o vayan a su iglesia, dígale, Padre, mire, tengo este escrito, ¿qué hago con él? El Padre le impone las manos, el Padre ora por usted, o el Padre le dice, mire, este momentico dedícaselo a la Virgen, o récele un rosario por esta persona, o deséele lo mejor. Ya de ahí en adelante, como cada caso es diferente, hasta ahí quiero dejarlo, porque de ahí en adelante toda la parte del crecimiento espiritual hace parte ya del discernimiento del sacerdote, hace parte ya de la capacidad que tiene el sacerdote por la gracia y la misericordia de Dios de ayudarnos. Y es ahí donde el Padre dice, mire, esto ya déjelo, mire esto, tal vez órelo más, o lea esta partecita de la palabra de Dios cuando esté mirando esta partecita, o récele el rosario a la Virgen por esto, ofrezca esta Eucaristía por este momento, o vaya a la Eucaristía y rece por este momento, o en su oración personal ahonde más en este momento, que es donde está más la raíz. Y es ahí donde uno se va dando cuenta que la orientación de una persona le va ayudando a uno, con la gracia de Dios y con la gracia del Espíritu Santo, a sanar el corazón. Mire, hay una cosa que me interesa mucho que me escuche. Ningún corazón está vacunado para que no lo lastimen. Todos nos podemos lastimar. No debería pasar, no debería pasar. El Señor no nos dijo a nosotros, ve y lastima al hermano, sino ve y llama al hermano. Una de las cosas que más cuesta entender es porque si alguien me lastima no viene y me pide perdón o me llama y dice, mira, perdóname. Eso adelantaría mucho el trabajo. Eso adelantaría todo ese trabajo de sanación interior. Cuando alguien con honestidad va y le dice, mira, me equivoqué, o mira, me di cuenta en la oración, entendí esto. No, los seres humanos
tenemos la facilidad enorme de pensar que el otro es responsable. Es más, una de las cosas más importantes, y de ahí me quiero pegar 5 segunditos más, es que mi calidad de vida espiritual no consiste en que yo haga milagros, además los milagros los hace Dios, y en que yo imponga las manos y todo el mundo se caiga en una iglesia, o que tenga una gran capacidad de elocuencia, entonces pueda predicar muchas cosas. No. Además, el que lo hace es el Espíritu de Dios. La calidad espiritual consiste en la capacidad que yo tengo por la gracia y la misericordia de Dios de pedir perdón cuando lo necesito hacer y de perdonar cuando lo necesito hacer. Ahí está la calidad espiritual. La calidad espiritual no es que yo me llene otra camándula o tenga otra imagen en mi habitación o pertenezca a otro grupo o tenga otro sacerdote en mi contacto del celular o que me llegue otra predicación diferente de otra parte. Mi calidad espiritual no consiste en que yo tenga muchos libros espirituales o que yo me rodee de personas muy renombradas en Medellín espiritualmente. No. La calidad espiritual consiste en que cada vez que yo me pongo ante la presencia de Dios, me pregunto, oiga, Señor, ¿a quién tengo que pedirle perdón? Porque somos humanos y porque a veces contestamos feo, porque a veces decimos las cosas sin querer o simplemente en esta corre de la vida dejamos de estar pendientes de alguien. O simplemente, no sé, alguna cosa que uno haya hecho en la vida, o simplemente decirle, Señor, ¿a quién tengo que perdonar? Porque precisamente la calidad de vida espiritual no consiste en que yo rece mucho o escriba muy bonito. Además, eso hace parte del trabajo que Dios pone para los demás. La capacidad que yo tengo de tener un corazón sano. Y la única manera de tener un corazón sano es que mi vida espiritual me lleve más a amar. Lo hemos dicho mucho aquí en Monticello, y es cierto, o sea, ¿en qué consiste la vida? La vida consiste en amar y en entregarlo, o sea, en amar y en amar al otro, o sea, ese es el movimiento de la vida, o sea, el movimiento de la vida es que cuando uno dice, Padre, ¿cuál es la razón de ser? La razón de ser es que yo tengo que amarme como creación de Dios, tengo que amar al otro como creación de Dios. Padre, eso no es egoísmo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser, y al prójimo como a mí mismo. Eso lo dice la palabra de Dios. Aprender a amarlo a Él, aprender a amarme a mí, aprender a amar al otro, aprender a amar, hacer que mi vida sea un constante testimonio del amor misericordioso de Dios. Eso consiste en la vida. La vida consiste en amar, en perdonar, en entregar, en luchar, en volverlo a intentar, en volar alto, en nunca rebajarse por lo bajo, en tener la posibilidad de decirle al Señor, hoy Señor, vamos a salir de esta pandemia, vamos a salir de esta pandemia. Nos tocó cerrar un negocio, lo vamos a volver a abrir más adelante con la ayuda de Dios. Vamos a luchar por esta relación afectiva, por mi matrimonio, por mis hijos, y así no le encuentre sentido, tú me vas a orientar. Eso es volverlo a hacer, hermanos. La mediocridad, y en la vida espiritual los mediocres terminan perdiendo el año y terminan lastimando a los demás. Porque en este camino espiritual toda persona que se sienta amante por Dios se vuelve una persona competitiva para los demás. O sea, siempre quiere más, siempre quiere salir adelante, siempre quiere hacer algo, agradar a Dios, siempre quiere sacar adelante a la familia. Uno nunca se rebaja nunca hace un nivel por lo bajo, uno saca adelante. Por eso los grandes sueños de la vida no es que uno busque lo que le acomoda, sino que se prepare para otra cosa más grande. Mire, hace unos días confesaba a alguien que me decía, Padre, yo me separé con tal de que llegue alguien, Padre, en mi vida y que podamos así sea tomar un café. Yo le dije, hija mía, Dios nunca te va a regalar eso. Me dijo, Padre, ¿por qué? Porque Dios te va a regalar algo que verdaderamente tú te esfuerces, trabajes interiormente, diga, yo me merezco otras cosas, pero para merecer yo tengo que trabajar en ese merecimiento. Mire, la santidad no consiste en buenos propósitos. La santidad consiste en trabajar, en amar, en salir adelante, en volverse a levantar, pero cada día en la dinámica de ser mejores seres humanos. Por eso una de las cosas que uno tiene que evitar, y lo hemos dicho aquí en Monticello millones de veces, es buscar lugares donde me acomoden en la vida y que piensen que desde la reglamentación yo puedo ser feliz. No, hermanos, el amor es dinamismo. El amor es así, el amor dice, vamos para adelante, ya vamos a abrir, vamos a organizarnos. Mire, la pandemia tiene la facilidad enorme de sacar lo peor de nosotros y lo mejor de nosotros. Eso es lo que ha pasado. Pero la pandemia también tiene una facilidad enorme de mostrar lo que usted y yo estamos hechos. Y la capacidad que tenemos por la gracia de Dios de levantarnos. La capacidad de tener la gracia de Dios de ser mejores, de decir, vamos para adelante, tenemos ese empuje en el corazón. Y sacamos adelante los proyectos y sacamos y me voy a sanar, yo no quiero seguir llorando.
sobre la leche derramada, hermanos. Qué pesar que uno termine su existencia contando las historias de las cosas que le han pasado, como ese disco rayado que se queda ahí, en ese punto de la existencia. Habrá gente que le gusta seguir contando los fracasos de la existencia, llorar. Y ese pobrecito, hermanos, que la gente a veces le tiene a uno tiene a la gente, ay, esa persona, mire lo que le pasó, qué pecado, pobrecita. Pero resulta que hay seres humanos, en su psicología, que les interesa que les tengan lástima. Y lo más rico es que cuando uno está con Dios, y yo le digo, ay, Señor, a mí me lastimaron, ay, Señor, me dolió el corazón, ay, Señor, jugaron con mis sentimientos, ay, Señor, ¿sabe qué hace el Señor? Venga, te abrazo, venga. Y Él lo abraza a uno con un abrazo de papá y le dice al oído a cada uno de nosotros, bueno, y ahorita nos vamos a levantar. Pero no, yo quiero seguir llorando, no, vamos a levantar, o sea, vamos a trabajar, vamos a perdonar, porque yo quiero que cuando la gente vea que usted vuelve a sonreír, que ha salido de la depresión, que ya no tiene crisis de ansiedad, que sacó adelante su familia, que sacó adelante sus hijos, que cuando usted la gente le dice, oiga, pero usted no era la que lloraba cada 5 minutos por un amor que se fue, o por un proyecto que se acabó, o por algo que pasó. Y dice, sí, pero es que me encontré con Dios y Él no me tuvo lástima. Él jamás le tiene lástima a uno. Ese es el amor, hermanos. Por eso amar es amarás al Señor. Esa partecita es muy bonita. Y está en el Evangelio. ¿Cuál es la ley más grande? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Ese es el único. Qué rico que aprendiéramos a hacer esto, hermanos. Por favor, escúcheme antes de darle la bendición en este sentido de mi vida. Le propongo un negocio. Sé que todos hemos tenido momentos difíciles. Sé que este es un momento difícil. Sé que este es un momento cargado por miedo, cargado por dudas económicas, por convivencias difíciles. Sé que en este momento uno tiene millones de cosas en la cabeza. Sé que en este momento la convivencia no es fácil, los muchachos no son fáciles. O simplemente las amistades. A uno le gustaría salir a tomar un café o abrir nosotros la iglesia para que pudieran venir aquí a Monticello y poder dar estas conferencias donde usted estuviera acá en uno de los salones de nuestra casa. Pero no se puede. Pero ¿saben? Lo vamos a poder hacer algún día. Algún día todo esto va a cambiar, créanlo, yo lo creo. Algún día vamos a salir mejores personas, algún día nos vamos a levantar a decir, llegó la hora, cuando el gobierno nos lo diga, cuando ya podamos tener un poco más de libertad y salimos adelante y sacamos adelante. Mire, una de las cosas más hermosas es que a usted y a mí nos piden tapaboca, lavado de manos, y lo hacemos. Lo hacemos y lo hacemos por mi beneficio y el beneficio de los demás, pero qué rico que lo hagamos riéndonos, qué rico lo hagamos diciendo, lo voy a hacer, pero eso no significa que dejo de amarte. Lo voy a hacer porque te tengo que cuidar, pero te sigo amando. Que nunca nos nivelemos por lo bajo, hermanos, que eso es el peor pecado de la vida. La santidad no es hecho por cobardes, la santidad es hecho por valientes. La santidad no es hecho por personas que la vida les ha dado duro. Todos nos hemos tenido momentos. Que uno le gustaría pensionarse antes de tiempo, pues a la final si fuera necesario, pero el amor siempre lo impulsa más. El amor siempre quiere de nosotros más. Y el amor nos muestra que para Dios, que es nuestro papá, nuestro amigo y nuestro amante, siempre espera de nosotros un poquitico más. Una buena semana, Dios los bendiga, pronto nos veremos, aquí nos veremos en Monticello, ya verá, y los que nos están escuchando fuera de Medellín, y le gustaría venir a Monticello cuando se abra todo, te esperamos, y si no, te seguiremos poniendo esto virtual para que sigas alimentando tu espíritu con nosotros, los Carmelitas Descalzos de Monticello, aquí en Medellín. Dios los bendiga, muchas gracias.